Muy bendecido día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Les quiero mostrar esta flor peonía que tejí, la hice con hilo acrílico 100%. Esta es una variación de la versión número 1 de la flor peonía que está en mi canal. La versión número 1 la tejí con 4 hileras de pétalos y esta la hice solamente con 2 hileras y le modifiqué el cáliz. Así que en este tutorial vamos a trabajar en esta versión de peonía. Pueden realizarlo ya sea con hilo acrílico o con hilo de algodón. Si llegan a tejerlo con hilo de algodón, les quiero dejar saber que esta flor les va a quedar más pequeña, pero yo lo dejo a su criterio. Bien, vamos a mirar los siguientes materiales que vamos a ocupar. Para los que ya me conocen, saben que a mí me gusta trabajar mis flores más con hilo acrílico que con hilo de algodón. Este es el número 4. Voy a usar estos 3 colores. Voy a trabajar con el ganchillo 3.25 milímetros. Para el tallo voy a usar este alambre del calibre 16. Es grueso pero maleable. Para las hojas voy a usar este que es de un calibre 22. Vamos a ocupar las pinzas, un poquito de material para rellenar y pegamento. Vamos a comenzar con el paso a paso. Voy a iniciar tejiendo 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Voy a usar este color de hilo porque este será el pistilo de la flor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien este arito. Ubicamos el primer punto de inicio, cerramos con punto deslizado. Para la segunda hilera vamos a trabajar 6 aumentos, comenzando con este primer punto. Lo vamos a hacer tomando solo el bucle de atrás del punto. Y vamos a trabajar los 6 aumentos, pero solo tomando los buclecitos de atrás de cada punto. Un aumento por cada punto disponible. Aquí voy a tejer el aumento número 6. He terminado con 12 puntos bajos. Esta segunda hilera cerramos con punto deslizado. Para la tercera hilera subimos con una cadena y vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, tomando solo el bucle de atrás del punto. En esta hilera voy a repetir la secuencia de un punto bajo y un aumento. Lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 18 puntos. Bien, ya terminé con 18 puntos la tercera hilera. Aquí vamos a cambiar de color de hilo. En mi caso, como yo voy a hacer los pétalos de este color amarillo bajito, voy a usar ahora este color de hilo. Inserto así la hebra de esta forma. Voy a trabajar un punto por cada punto disponible, tomando el bucle de atrás de cada punto. Sí, voy a comenzar por este primer puntito que está aquí. Aquí en esta cuarta hilera ya no haremos aumentos. Así de esta manera vamos tomando el bucle de atrás del punto. Voy a cortar estos hilos que están por detrás así rápidamente para que podamos seguir trabajando. Ya no lo necesitamos. Bien, voy a continuar tejiendo esta cuarta hilera. Vamos a trabajar la cuarta y la quinta hilera con 18 puntos bajos. Voy a adelantarme y tejer las 2 hileras con 18 puntos bajos. Y bien, hasta aquí ya estoy en la quinta hilera.
Vamos a trabajar la última hilera, que sería la hilera 6. Vamos a trabajar disminuciones, es decir, trabajamos dos puntos juntos, tomando el bucle de atrás del punto. Así, de esta manera, inserto el ganchillo, tomo la hebra, me paso al siguiente punto, tomo otra vez la hebra y cerramos el punto. Así vamos a ir trabajando en esta última hilera. Vamos a trabajar dos puntos juntos. Voy a continuar hasta terminar con 9 disminuciones. Y hasta aquí ya tengo el punto número 9. Cerramos. Y aquí vamos a cortar el hilo, lo escondemos por la parte de adentro. Yo lo voy a cortar y voy a quemar esta punta. Y bien, ahora vamos a comenzar trabajando el pistilo de la flor en estas hileras. Miren, esta es la primera hilera. En estos buclecitos vamos a trabajar. Esta es la segunda hilera de bucles y la tercera hilera. Bien, voy a comenzar por aquí, por el centro, por esta primera hilera. Voy a volver a usar este mismo color de hilo, este amarillo más fuerte. Subimos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo vamos a enganchar en el siguiente punto. Lo enganchamos con punto deslizado. Me voy a pasar al tercer buclecito, al tercer punto, así con un punto deslizado. Subo nuevamente con 7 cadenas. Y lo enganchamos en el siguiente punto. Me paso al siguiente punto con punto deslizado. Repetimos las 7 cadenas. Y lo enganchamos en el último punto que nos queda, que sería el punto número 6. Y noten, nos han quedado 3 buclecitos así, miren, larguitos. Así tenemos 3. Ahora nos vamos a pasar al primer punto de inicio aquí en la base de este punto que hicimos. Deslizamos y cerramos esta primera hilera del pistilo. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente hilera. Ubicamos el primer punto. Aquí está, miren, ¿sí? Esta es la hilera donde vamos a tejer los buclecitos así, de esta forma. Subimos otra vez con 7 cadenas y lo enganchamos en el siguiente punto, en el siguiente buclecito. Me paso al siguiente bucle con un punto deslizado. Subimos otra vez las 7 cadenas. Lo enganchamos en el siguiente punto. Así vamos a continuar tejiendo 6 bucles de esta segunda hilera. Es muy fácil y muy sencillo lo que estamos tejiendo. Lo enganchamos en este punto. Bien, déjenme cortar rápidamente esta hebrita. Voy a continuar así hasta terminar con un total de 6 buclecitos de esta segunda hilera. Bien, aquí ya tenemos 3, entonces nos faltan tejer otras 3. Y bien, ya terminé de tejer los 6. Nos pasamos al siguiente punto de base para cerrar con un punto deslizado. Nos pasamos a la siguiente hilera. Ubicamos el primer punto, aquí lo tenemos. Subimos con las 7 cadenas otra vez. Lo enganchamos en el siguiente punto.
Me paso al siguiente punto con un punto deslizado. Subimos las 7 cadenas. Lo engancho en el siguiente punto. Voy a continuar así hasta terminar un total de 9 buclecitos de este tamaño. Voy a seguir hasta terminar los 9. Y bien, ya terminé esta tercera hilera del pistilo. Me paso al punto de base, aquí donde habíamos iniciado, y cerramos con un punto deslizado. Cortamos la hebra y lo escondemos. Muy bien, así nos va a quedar. Ahora vamos a trabajar los pétalos en estas hileras que dejamos aquí de buclecitos. Vamos a iniciar por aquí donde está esta primera hilera. Ahora sí vamos a tejer los pétalos. Vamos a subir con 2 cadenas. Tejemos un punto alto en ese mismo punto de base donde hice las 2 cadenas. Me paso al siguiente punto, hago otro punto alto. Y en el siguiente punto tejemos un aumento de puntos altos. Vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos altos y un aumento. Lo repetimos por 6 veces. Vamos a terminar con 24 puntos hasta aquí. Ahora bien, en el siguiente puntito que está aquí, que fue el punto de cierre, aquí vamos a tejer un puntito extra, es decir, que en total vamos a terminar con 25 puntos esta hilera. Y bien, hasta aquí ya terminé con 25 puntos, cerramos esta hilera, subimos con 2 cadenas. Vamos a trabajar 3 aumentos de puntos altos. Después de los 3 aumentos de puntos altos, tejemos 2 cadenas. Cerramos este pétalo aquí en el punto de base donde hicimos el último aumento. Omitimos el siguiente punto y en el que sigue hacemos un punto bajo. Nos pasamos al siguiente punto con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y nuevamente repetimos 3 aumentos de puntos altos. Después de los 3 aumentos hacemos 2 cadenas y cerramos el pétalo aquí en el punto de base. Omitimos el siguiente punto y en el que sigue trabajamos punto bajo. Nos pasamos al siguiente punto. Así vamos a continuar tejiendo un total de 5 pétalos. Ya he tejido los 5 pétalos. Bien, continuamos. Omitimos este punto y el que sigue hacemos punto deslizado. Hacemos otro punto deslizado aquí en este punto, aquí en la base donde iniciamos este pétalo. Muy bien, ahora nos vamos a posicionar dentro de este espacio entre las 2 cadenas y el punto alto que tenemos aquí. Hacemos 2 puntos bajos, tejemos 3 cadenitas y lo vamos a enganchar en el siguiente punto. Miren, sería este aquí. Lo enganchamos con punto deslizado. Omitimos el siguiente punto y en el que sigue hacemos punto deslizado. 3 cadenas. Lo fijamos en el siguiente punto. Omitimos el siguiente punto de base y enganchamos en el siguiente con punto deslizado. Hacemos las 3 cadenitas y lo enganchamos en este puntito de borde que tenemos aquí en la orillita. Tejemos los 2 puntos bajos dentro de este espacio.
y así se va a notar el bordecito de nuestro pétalo. Bien, ahora nos pasamos a este punto de base, ¿sí? Este punto bajo que separa cada pétalo. Hacemos punto deslizado y nos volvemos a pasar en este espacio, tejemos los dos puntos bajos, hacemos 3 cadenas y lo enganchamos en el siguiente punto. Omitimos un punto de base, en el siguiente enganchamos con punto deslizado, tejemos 3 cadenas, lo enganchamos en el siguiente punto, omitimos este punto y en el que sigue hacemos punto deslizado, otra vez las 3 cadenitas y enganchamos el tejido aquí en este puntito de borde. Tejemos los dos puntos bajos dentro de ese espacio. Enganchamos el tejido en este punto de base que separa los pétalos. Y así vamos a continuar tejiendo el bordecito de cada uno de los pétalos. Me voy a adelantar hasta terminar los 5 pétalos. Y bien, hasta aquí ya estoy terminando el último pétalo. Ahora voy a enganchar el tejido aquí en este puntito de base que tenemos en medio de los dos pétalos. Y nuevamente voy a volver a hacer un punto deslizado justo aquí donde habíamos iniciado ese primer pétalo, pero aquí miren lo que sería en la base o en la raicita del punto, ahí, y cerramos con punto deslizado y con esto hemos terminado la primera hilera de pétalos. Continuamos con la segunda hilera, vamos a trabajar los pétalos aquí, miren donde se notan esos bucles. Insertamos el ganchillo en este primer punto. Y vamos a subir con 2 cadenitas. Trabajamos un punto alto allí mismo donde hicimos las 2 cadenas. En el siguiente un punto alto. Continuamos con un aumento de puntos altos. Bien, en esta hilera vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos altos y un aumento lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 24 puntos. Bien, hasta que hemos terminado con 24 puntos, subimos con 2 cadenas y ahora vamos a trabajar 3 puntos altos y un aumento. 1, 2, 3 y hacemos el aumento en este punto. Vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos altos y un aumento. Lo repetimos por 6 veces hasta terminar con 30 puntos altos esta hilera. Bien, ya terminé con 30 puntos altos, subimos con una cadena y aquí vamos a trabajar un punto bajo en cada punto disponible. Aquí ya no haremos aumentos. Así voy a continuar hasta terminar esta hilera con 30 puntos. Bien, una vez que hayamos terminado esta hilera con 30 puntos bajos, subimos con 3 cadenas y vamos a trabajar ahora 4 aumentos de punto alto doble. Para hacer el punto alto doble vamos a tomar doble lazada en el ganchillo para trabajar los pétalos grandes. Comenzando con este punto. Tenemos el primer aumento. Así voy a continuar hasta tejer los 4 aumentos de punto alto doble. Miren, ya tenemos los 4 aumentos. Tejemos ahora 3 cadenas. Y enganchamos las 3 cadenas en este punto de base donde hicimos el último aumento. Omitimos el siguiente punto y en el que sigue hacemos punto bajo, nos pasamos al siguiente punto. Subimos con las 3 cadenas y volvemos a tejer los 4 aumentos de punto alto doble. Así vamos a continuar hasta tejer
los 5 pétalos de esta hilera. Bien, ya tejí los 5 pétalos. Vamos a continuar. Vamos a omitir el siguiente punto y en el que sigue hacemos punto deslizado. Volvemos a hacer otro punto deslizado en la raíz de este punto donde iniciamos el primer pétalo. Tejemos 2 puntos bajos dentro de este espacio. 1, 2. Hago un tercer punto bajo en este punto que sigue. Hago 3 cadenas. Enganchamos esas 3 cadenas en el siguiente punto. Omitimos el punto de base y en el siguiente deslizamos, subimos con 3 cadenas. Enganchamos en el siguiente punto. Omitimos el siguiente punto y enganchamos en el que sigue. Hacemos 3 cadenas. Y lo enganchamos en el siguiente punto. Continuamos con 3 puntos bajos dentro de este espacio. 1, 2 y 3. Hacemos punto deslizado en este punto bajo que separa cada pétalo. Y bien, de esta misma manera vamos a estar trabajando el bordecito de los pétalos grandes. Voy a continuar hasta terminar los 5 pétalos. Y bien, hasta aquí ya estoy terminando. Ya tejí los 3 puntos bajos de este último pétalo. Ahora enganchamos aquí en este punto de base. Y nuevamente nos pasamos aquí abajo en la raíz de este pétalo. Y con esto hemos terminado la segunda hilera de pétalos. Voy a terminar de esconder esa hebrita por la parte de atrás. Y miren, así nos van a ir quedando los pétalos. Ahora vamos a continuar tejiendo el cáliz. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos, pero no del todo, dejen un pequeño espacio donde va a atravesar el tallo. Ubico el primer punto de inicio para cerrar esta primera hilera. Para la segunda hilera subimos con una cadena y vamos a trabajar 6 aumentos. Voy a continuar hasta terminar los 6 aumentos, terminando con 12 puntos. Bien, ya terminé con 12 puntos bajos. Esta segunda hilera subimos con una cadena. Ahora vamos a trabajar un punto bajo y un aumento. Voy a repetir la secuencia de un punto bajo y un aumento por 6 veces. He terminado la tercera hilera con 18 puntos. Hago una cadenita. Voy a trabajar ahora un punto bajo en este punto, un aumento en el siguiente punto. Seguimos con un punto bajo, un aumento en el siguiente. Miren, en total tenemos 6 puntos bajos. Giramos el tejido y vamos a continuar tejiendo ahora en la segunda hilera 5 puntos bajos, omitiendo el primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Para la tercera hilera giramos el tejido y trabajamos ahora 4 puntos bajos, omitiendo el primero. En cada hilera vamos a estar omitiendo el primer punto. 2, 3 y 4. Giramos el tejido, ahora tejemos 3 puntos bajos. Omitimos el primero. 1, 2 y 3. En la siguiente hilera tejemos solo 2 puntos bajos, omitiendo el primer punto. 1 y 2. Giramos el tejido, omitimos el primer punto y tejemos un punto bajo. Giramos el tejido y tejemos un punto bajo en este único punto que nos queda.
aquí, 2 cadenitas y hemos terminado este primer sépalo del cáliz. Vamos a continuar con el segundo sépalo. Voy a insertar el ganchillo en este punto. Hago una cadenita y aquí voy a tejer mi primer punto bajo. En el siguiente hago un aumento. Seguimos con un punto bajo. Continuamos con un aumento de puntos bajos. En la siguiente hilera hacemos 5 puntos bajos, omitiendo siempre el primer punto. 1, 2, 3, 4 y 5. La tercera hilera 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. La cuarta hilera 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En la quinta hilera tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. En la sexta hilera tejemos un punto bajo omitiendo el primer punto. Para la hilera 7 giramos el tejido y hacemos un punto bajo en el único punto que tenemos. Hacemos 2 cadenas y cortamos la hebra. Antes de continuar con los 5 sépalos, les voy a explicar lo siguiente. Aquí yo avancé el trabajo y si notan, miren, voy a acercar el tejido en la cámara. Si notan, aquí solo tenemos 2 puntos bajos y nos falta tejer un sépalo. Necesitamos 4 puntos para realizar el quinto sépalo. Voy a comenzar aquí, miren, ¿sí? Justo donde terminamos el aumento de este cuarto sépalo. Vamos a usar este mismo punto. Ahí vamos a comenzar a tejer el sépalo número 5. De esta manera vamos a compensar los puntos. Ahí mismo hacemos el primer punto bajo. En el siguiente hacemos el aumento. Seguimos con un punto bajo. Y aquí en ese siguiente punto hacemos el aumento. Y voy a continuar hasta terminar este sépalo número 5. Sí, lo vamos a tejer exactamente igual como tejimos los demás. Y miren, aquí ya he terminado y no se nota esa pequeña modificación. Bien, voy a pasar por el fuego ligeramente para quemar todas las pelucitas. Ahora para la hojita vamos a iniciar tejiendo 13 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Insertamos el alambre en la segunda cadena. Tejemos punto bajo justo donde inserté el alambre. En el siguiente otro punto bajo. Continuamos con 2 medios puntos altos y después tejemos 2 puntos altos. Seguimos con los 2 puntos altos. Continuamos con un aumento de punto alto doble. Continuamos con un punto alto doble. Continuamos con otro aumento de punto alto doble. Seguimos con un punto alto. Continuamos con medio punto alto. En esta última cadena hacemos un aumento de 3 puntos bajos. Déjenme recorrer un poquito el alambre. Lo doblamos
Hacemos una cadenita, trabajamos punto, picot, atravesando el punto así de esta forma. Ahora hacemos el tercer puntito en el mismo espacio. Continuamos con este lado de la hojita. Vamos a continuar tejiendo la misma secuencia de puntos. Me voy a adelantar y vamos a continuar tejiendo esta parte tal y como tejimos este lado de la hoja. Y bien, hasta aquí ya he terminado con 29 puntos en total. Voy a cortar aquí rápidamente el alambre. Pongo la hebrita por debajo del alambre para cerrar con punto deslizado aquí en este primer punto. Cortamos la hebra. Miren, para la segunda hojita dejen más largo el hilo, por favor, porque lo vamos a ocupar. Reforzamos aquí y forramos un poco de este alambre, como unos 3 centímetros. Y miren, esta segunda hojita yo le dejé más largo el hilo. Pues mira, los vamos a unir así de esta manera. Vamos a unir en esta parte del alambre. Aquí voy a poner pegamento. Yo solo hice 2 hojitas por cada flor, pero ustedes le pueden agregar más si así lo prefieren. Ahora vamos a cortar un pedazo de alambre para el tallo. Y aquí en uno de los extremos voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer como una especie de arco. Así, miren. Ahora voy a doblarlo de esta manera. Así. Voy a colocar mi pinza de este lado, miren, aquí donde tengo esta curvita y lo voy a doblar hacia adentro. Ahora voy a volver a doblar esta parte aquí del alambre por la mitad, tomando como referencia aquí, miren, la mitad. Voy a colocar mis pinzas aquí y lo voy a doblar así de esta forma. Si a ustedes se les complica, hagan solamente como una especie de círculo y esta parte es la que voy a insertar por dentro de la flor. Pueden usar también un palillo para brocheta, eso puede funcionar también. Bien, lo voy a pegar así de esta forma. Como el huequito que tenemos aquí es pequeño, lo que yo voy a hacer es que voy a insertar la punta de la pistola así hacia adentro y voy a dejar caer el silicón así. Le voy a dejar caer así suficiente. Lo hacemos con cuidado para no quemarnos. Bien, nos tenemos que asegurar que esto termine de pegar muy bien. Y miren, sí, ha quedado bien pegadito. Ahora voy a rellenar un poquito. Yo solo estoy usando bien poquito de relleno. Así. Ahora colocamos el cáliz. Lo pegamos. Voy a ir poniendo un poquito de pegamento a cada uno de los sépalos, pero solamente en la parte aquí, miren, sí, la parte de la base. No es necesario pegar todos los sépalos completamente. Nos aseguramos que quede bien pegadito. Voy a comenzar a forrar el tallo. Miren, en esta parte de aquí, cuando coloquen el hilo, eh, presionen con su dedo así un poquito el cáliz para que se forre completamente el alambre aquí desde el inicio. Voy a forrar como unos 15 centímetros de este alambre y a esa altura voy a colocar mis hojitas. Voy a terminar de forrar el tallo completamente. Aquí ya estoy terminando.
Acomodamos las hojitas. Vamos a moldar un poco los pétalos. Miren, lo hacemos de esta manera, así. Abierto o cerrado, como sea, se mira muy bonito. Yo más tarde le voy a pasar el fuego ligeramente para quemar las pelucitas. Y bien, hemos llegado a la parte final de mi video. Si les ha gustado este tutorial, denle dedito arriba. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique para los próximos videos que estaré subiendo. Espero que se animen a tejer estas hermosas flores. Les dejaré el enlace de mis redes sociales en la cajita de comentarios. Me gustaría ver fotitos de sus trabajos. Gracias por tu apoyo a mi canal. Que Dios te bendiga y siga prosperando tu emprendimiento.